Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Y otra vez, sucedió el año pasado y vuelve a suceder ahora. La FARC, ahora como partido político, plantean un homenaje a uno de sus líderes, al Mono Jojoy, y una parte importante del país se siente ofendido, se siente indignado. Lo curioso de lo que está sucediendo es que parece que ninguno de los dos bandos hubiera aprendido lecciones de lo ya sucedido. Ninguno de los dos bandos, en medio de un periodo de tiempo en Colombia luego del acuerdo, que se supone en el que el país entraría a un proceso de reconciliación, se ha reconciliado. Por un lado, hay todavía una parte importante del país, una parte que podríamos decir es mayoritaria si se toma como referente la elección del presidente Duque, el único candidato que supuso al proceso de paz en la campaña, que no ha interiorizado el significado de lo que se acordó, de lo que acordó el Estado colombiano con las FARC. Y es que más allá de que el acuerdo haya sido negociado por Santos, es un acuerdo que fue refrendado por el Congreso de la República, por las Cortes, es un acuerdo de Estado. Y esto lo demuestra en parte, en contra de las evidencias del plebiscito perdido, el hecho de que el nuevo gobierno del presidente Duque no haya planteado ninguna reforma sustancial a lo acordado. Y en este acuerdo las FARC no se sometieron. En este acuerdo el Estado reconoció el estatus insurgente de la exguerrilla y en varios aspectos le dio legitimidad a aspectos de su lucha. Y eso puede que no lo entendamos muchos colombianos, pero lo tienen muy claro las FARC y lo tienen tan claro que hoy se sienten en todo el derecho de lanzar homenajes como el gran luchador al hombre como el Mono Jojoy, que es considerado un bajo criminal por la mayoría del país. Del otro lado está la FARC. Ahora un movimiento político que no ha entendido que en el acuerdo se suponía que estaban las víctimas en el centro, que no ha entendido la magnitud del daño que causó al país, que mentalmente parece a veces no haber salido del todo de la marginalidad de las montañas de Colombia, desde donde dejaron innumerables víctimas. Y no solo la gente directamente afectada, el resto del país también. Los que pagábamos impuestos, hacíamos filas, soportábamos injusticias y carencias estatales sin un fusil, los que apoyábamos a los soldados que fueron sometidos a cautiverios inhumanos. Entonces, que estas distancias persistan ahora ilustradas en el nuevo enfrentamiento por el homenaje al Mono Jojoy, hablan de un país que, más allá del cumplimiento objetivo del acuerdo, ha avanzado poco en el espíritu de esa paz, de esa reconciliación. Dicho lo anterior, y más allá de este fracaso, es un avance innegable que hoy tengamos homenajes a Jojoy que no se celebren con tomas guerrilleras ni operativos militares, y eso hay que seguirlo repitiendo, es un gran avance. Aquí arranca Zona Franca. Para hablar y para dar este debate de nuevo, un debate que aparentemente seguiremos dando año tras año, todos los 21 de septiembre es el 22 de septiembre, la fecha del operativo en contra del Mono Jojoy. Me acompañan esta noche Juanita Vélez, por primera vez en Zona Franca, es periodista de La Silla Vacía, es la editora de La Silla Sur. Si ustedes han leído La Silla Vacía, tiene varias patas, y es una de las personas que ha hecho uno de los cubrimientos más involucrados directamente en el terreno de toda la implementación del Acuerdo de Paz. Un placer tenerla aquí, Juanita. Muchas gracias por invitarme. También tengo aquí a Gabriel Santos, es representante a la Cámara del Centro Democrático. Gabriel. Daniel, muchas gracias. David Flores es abogado, es integrante de la FARC y hace parte de la unidad de trabajo legislativo del senador Carlos Antonio Lozada. David. Hola Daniel, Gabriel, Juanita y bueno, a todas las personas que nos ven, un gusto estar aquí hoy. Y entonces, otra vez estamos acá a propósito de este homenaje. Así lo han anunciado en sus redes sociales, en sus medios de comunicación, los integrantes de la FARC. Lo hizo de hecho Rodrigo Londoño a través de su Twitter, el Festival de los Humildes, homenaje a Jorge Briceño. Este 23 de septiembre a las 10 de la mañana. Es un homenaje público, ¿cierto, David? Sí, así es un homenaje público y es para todas las personas que quieran acompañar este homenaje. ¿Y qué estamos homenajeando? Bueno, yo creo que hay que entender varias cosas, Daniel. La primera es que estamos ante un conflicto, ante el cierre de un conflicto armado que no ganó las FARC, por supuesto, pero que tampoco ganó el Estado. Y eso fue lo que condujo a una mesa de negociación que llegó finalmente al acuerdo de paz que todos conocemos.
Y eso implica necesariamente que existe un relato plural y distinto de la guerra. Durante 54 años conocimos lo que es el relato hegemónico que se dio por los noticieros, la televisión, y en esa medida pues se demonizó a las FARC, ¿cierto? Y nosotros sabemos y entendemos que en el marco del conflicto hay hechos que causaron mucho dolor, que hay un número importante de víctimas. Se hizo un gran esfuerzo en el marco del acuerdo de paz para que hubieran elementos ciertos de reparación a las víctimas. Pero también está otra parte de la historia, y en esa otra parte de la historia pues existen unas causas históricas que dieron origen al conflicto, un número importante de campesinos que no tuvieron otra posibilidad para participar en la política, para combatir la exclusión, la marginalidad, la desigualdad en la tenencia de la tierra, que levantarse en armas. Esto a mucha gente no le gusta, a mucha gente le duele, y yo lo entiendo, pero es parte de la realidad de este país. Y en el marco de ese relato, que no es solamente de 54 años, sino de buena parte del siglo XX, ese hombre, Jorge Briceño, pues es parte central de ese relato. Es un hombre campesino humilde que por unas condiciones particulares en la región donde él nace, pues se levantan armas contra el Estado y pues hace parte de esa lucha histórica que reivindica las FARC. Digamos, mucha gente lo rechaza, pero también hay gente que no. Sean 5.000, 10.000, 40.000, 80.000, eso, digamos, da cuenta de que esas personas, así sea una minoría, pues existen en el país, y en el marco de una democracia, que es la que busca ampliar el proceso de paz, pues tienen, digamos, derecho a plantear esa perspectiva de la historia. El debate, o no sé si el debate que vamos a dar hoy, Gabriel, se trata de rechazar este homenaje o de buscar que se prohíba, o hábleme, la gente que lo eligió usted, creo que es el sector, uno de los sectores del país que está en desacuerdo con este homenaje. ¿Cuáles son las razones y por qué lo ven así? Pues mire, yo creo que esto tiene múltiples causas, y yo lo primero que haría sería en un principio de alguna forma aceptar que puede haber disputas sobre cómo surge el conflicto en Colombia. Eso yo creo que es innegable, hay versiones encontradas sobre eso, pero a medida que el conflicto se fue desarrollando hay una cantidad de certezas que logramos tener y establecer por medio de un sistema judicial independiente en este país. Esto no es que RCN, El Espectador, El Tiempo, Caracol nos mostraron una versión de los hechos, sino yo creo que hay una verdad judicial que yo creo que se ha intentado desconocer. ¿A quién se homenajea mañana? Se homenajea a una persona con 62 órdenes de captura, 5 condenas, hallado responsable de las masacres más atroces por parte de las FARC, donde murieron civiles y militares. Y hay una cosa más preocupante que yo creo que es la diferencia entre el homenaje que se hace mañana y el homenaje que se hizo hace un año. Tenemos un año de experiencia, por decirlo de alguna forma, de qué es lo que se ha desarrollado en el post firma del acuerdo, por decirlo de alguna forma. Y esto se hace más gravoso para los ciudadanos colombianos que tuvieron que sufrir a las FARC por cuenta de que ahora sabemos que las víctimas de alguna forma no fueron el centro del proceso. A esto le podemos sumar una cantidad por ejemplo, fallas en temas de verdad, fallas en reparación material, fallas en temas de justicia. Entonces, cuando se suma esto, se forma un cúmulo en contra de las víctimas, y esto es una revictimización. O sea, incluso Ángela María Robledo dijo que el hecho, ella lo matizó y no dijo que esto no se hiciera, sino que no se hiciera público, por cuenta de que esto, digamos, a las personas que sufrieron la violencia implacable de esta persona, porque eso es innegable, que fue un violento y un sangriento implacable, pues ver que se homenajea como de alguna forma con una visión de revisionismo histórico, pues convierte a las víctimas y las vuelve a revictimizar. A mí, Juanita, este debate me gusta, más allá de la indignación fácil, porque habla de unas distancias todavía muy profundas en la sociedad colombiana después del acuerdo, que no parecen haberse acortado demasiado en estos ya más de 2 años que lleva la firma. Sí, yo creo que aquí hay un tema, y es que siento que hay una tendencia a no pensar en la reconciliación, sino que acá ambos lados creo que están buscando la reivindicación de sus argumentos. Entonces, por un lado está, pues entiendo obviamente el punto del lado uribista, que pues hay unas víctimas, y digamos tanto en el centro como en la derecha hay esta percepción de que claro, hay unas víctimas y hay que repararlas, pero también siento que por el lado de las FARC hicieron el tránsito a ser un partido, y por lo tanto, digamos, tienen derecho a hacer una reivindicación de sus símbolos como otros partidos, me parece.
En el centro siento que lo que falta es que haya una reconciliación de esos dos argumentos y creo que ese era como el corazón del acuerdo y siento que es en lo que pues, ha fallado y lo que genera estas fisuras. Por otro lado, también creo que la FARC ha fallado en no tener actos de perdón que hubieran podido hacer mucho menos duro que se dé esto en este momento. Claro, porque ellos han dicho es que es culpa de la implementación que no se haya llegado a tener la JEP tan pronto como se debe haber tenido antes de que hubiera pasado. Claro. Daniel, yo quisiera, digamos, decir varias cosas. Retomando lo que dice Juanita, yo creo y nosotros estamos absolutamente convencidos que algo central y vital es la reconciliación en este país. Pero la reconciliación no se puede hacer sobre la base del desconocimiento histórico y sobre la base de poner solamente un relato, ¿cierto? La posibilidad real de una reconciliación es la construcción de un relato plural y hay experiencias en múltiples partes del mundo, porque precisamente uno de los orígenes del conflicto ha sido descontar una sola realidad. Por eso creo yo que acierta el acuerdo de paz al crear una serie de instituciones dirigidas especialmente a construir ese relato plural. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, la Comisión Histórica del Origen del Conflicto y sus Víctimas que sesionó, digamos, es decir, no es cualquier cosa, ¿sí? No es cualquier cosa. Y la posibilidad de que Colombia pase a otro, digamos, otro momento en este país es que se le cuente toda la verdad al país y a los estudiantes en los colegios, en las universidades. Y insisto, y ese no es un relato simple, donde entonces hay un gran demonio llamado Mono Jojoy y un gran demonio llamado las FARC, porque es mucho más complejo y la realidad muestra que es más complejo. Segundo, mire, a mí no me gusta, a mí seguramente... No, sí, yo voy a ir, claro, y seguramente, digamos, a mí no me gusta, y sé que a muchos colombianos no les gusta, seguramente no la mayoría, porque lastimosamente en Colombia se dejó de enseñar historia. Pero a mí no me gusta Laureano Gómez. Me parece que Laureano Gómez es uno de los grandes responsables de una época sangrienta en este país y que tiene una responsabilidad histórica, pero en muchos lugares de Colombia hay monumentos hacia él. Sí, Perdón, pero sí, no, y le pongo, pero espere, hay que hacer, pero decir, le pongo otro ejemplo. Cuando el Centro Democrático, termino con este ejemplo, no, sí, cuando el Centro Democrático le hace homenajes a Uribe, ni quiero que esto quede laureanista, hablemos de la, entonces hablemos de esto. Cuando el Centro Democrático le hace termino con esto, no, pero termino con esto. No, me parece que inclusive Laureano Gómez. O sea, Laureano Gómez, vuelvo y le digo, para usted no, pero para mí sí, a mí me encanta la historia. Pero yo no voy a hacer, pero Daniel, déjame concluir con esto. Digamos, a mí no me gusta que el Centro Democrático le haga homenajes a Uribe. Uribe tiene 28 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia y está acusado con muy buenas pruebas, entre otras cosas. Espérate. Hay una cosa que se llama la presunción de inocencia, ¿cierto? Sí, pero quiero mencionar lo siguiente, y es 28 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, entre ellas una muy grave por la masacre del Aro. A ver, Gabriel, perdón si me deja responder 2 minutos. Si ellos tienen todo el Primero lo de yo creo que es muy complicado comparar una persona que tiene investigaciones con una persona que fue vencida en juicio al menos 5 veces por tribunales. Un sistema judicial parcializado. Al que ustedes se acogieron después del acuerdo. No, por eso se creó la Jurisdicción Especial de Paz. No, pero porque hay una Jurisdicción Especial de Paz, usted se acogió a la... usted no estaba en la clandestinidad. La FARC se acogió a la Constitución Política de Colombia. Uno de los elementos que subyace la creación de la Jurisdicción Especial de Paz y del sistema integral es que buena parte del sistema judicial colombiano hizo parte de la guerra. Y de hecho hay sentencias de la propia justicia colombiana que así lo reconocen. Sigue. ¿O dónde operaban los fiscales antiterrorismo? Operaban desde los batallones. Sí, o sea, yo creo que más allá como del debate jurídico que entiendo, yo siento que sí hay, del lado de la FARC, hay una necesidad muy grande de que hagan más actos de perdón. En el sur del país, que es donde pues, yo estuve viviendo un año, me di cuenta que hay una absoluta falta de empatía con las víctimas y eso, digamos, en este contexto de hacer un evento, que en eso concuerdo con Gabriel, hacer un evento público, puede herir esas susceptibilidades y siento que debieron haber hecho en este año, digamos, más pasos en ese sentido. Ahora, me parece que el evento para mí tiene una lectura como muy concreta y es buscar la cohesión de las FARC. O sea, creo que hay un escenario en el que Timochenko ha estado como buscando, bueno, Rodrigo Londoño ha estado buscando
generar más cohesión dentro de las bases, y por eso siento que este evento le apunta a generar más cohesión, pero hace que pierdan muchos puntos, a mi juicio, con la opinión pública que buscan ustedes como conquistar de cara a las elecciones regionales. Y entonces, déjeme a mí agitar un poquito aquí la memoria de quién era el Mono Jojoy. El Mono Jojoy, para una parte de la sociedad colombiana, es el carcelero de los héroes de la patria. Estas imágenes que trajo el periodista Jorge Enrique Botero, perdón, de uno de los campamentos en el sur del país, fueron las que de alguna manera marcaron la visión que teníamos nosotros acá del Mono Jojoy. Estos eran los soldados que estaban guardados en lo que muchas personas describen como campos de concentración. Ahí estaba el general Mendieta. En las selvas del país, muchos de ellos estuvieron más de una década. Privados de la libertad, secuestrados, según algunos, en la narrativa de las FARC. Retenidos, según el derecho internacional. Según la narrativa de las FARC, ellos eran prisioneros de guerra. Y aquí no entremos a ese debate. Por otro lado, Pero no solo la narrativa. dame la toma de Me Too. El Mono Jojoy era un hombre muy cercano a la tropa guerrillera. Era un hombre de armas tomar, era un hombre que dirigió algunos de los operativos más exitosos en la historia de la guerrilla, como este de la toma Me Too. Romaña Merinas, Rodrigo 16, Dionisio Ramos. Está coordinado hasta la pista y de la pista al río. Pues primero, yo creo que estas son imágenes claves que desgarraron el corazón del país. Y esto vuelve un poquito a la noción de las diferencias que podemos tener nosotros. ¿Por qué? Yo creo que la reconciliación parte por un acto de contrición severo. Y acá volvemos al tema del revisionismo histórico. Acá no podemos nosotros igualar a unas fuerzas militares que defendieron la institucionalidad del país con unas personas cuya lucha ideológica política se extinguió en el momento en el que se mezclaron con el narcotráfico. A mi juicio, las FARC dejaron de luchar por esos intereses políticos sociales en ese momento y se convirtieron en una estructura basada en el narcotráfico y cuya lucha se volvió no política sino económica. Eso rompe un poco de revisionismo de... Pero eso es lo que Revisionismo del Centro Democrático. Unas FARC dueñas de los corredores y los cultivos de coca, a pesar de que ellos no lo hayan querido... Pero venga, reconocer. Gabriel, y usted en algún momento, y más allá de que este homenaje y el hecho de que sea público, evidentemente entiendo por qué puede herir a gente que fue victimizada por el Mono Jojoy, ¿usted entendería que se hiciera un homenaje privado, un homenaje de la gente que combatió al lado de él, un homenaje de la gente que estuvo y que se entienda a él como una figura importante dentro de hoy un movimiento político? Yo creo que no. Yo creo que esas prerrogativas vienen después de una serie de cumplimientos importantes. Uno no puede, digamos, de alguna forma solicitarle al país un acto tan generoso, porque a mí esto me parece realmente gravoso y por ende generoso de que las víctimas no se pronuncien mucho más, pero sin antes haber visto actos de buena voluntad. Perdón, y le digo una cosa, rápido. El cinismo con el que se ha enfrentado parte de este proceso por parte de las FARC es realmente y vuelve a ser doloroso para las víctimas. En el Congreso de la República tuvimos un debate sobre la masacre de los líderes sociales. Sí. Uno de los citantes era un integrante de las FARC. Una de las máquinas de asesinatos de líderes sociales más grandes en el país durante mucho tiempo. Hay otros factores, sin duda, pero ellos, es ese cinismo el que no permite a uno reconocer este tipo de actuaciones. Yo creo que
pues si es un evento privado y si es algo para su militancia y que busca precisamente cohesionarlos en un momento en el que hay 6 de los que no se sabe dónde están, Iván Márquez perdido, Romaña, o sea, me parece que en este momento hacer un evento privado en el que ellos, digamos, reivindiquen ese discurso, para eso se hizo el acuerdo. Y creo que la reivindicación y el tema de que hagan este tipo de encuentros, pues siento que es justo lo que buscaba el acuerdo, firmamos el acuerdo, no me parece que esté mal que hagan un evento en el que es privado, siento que el tema es cuando se vuelve algo como público. Al cual invitan. Sí, ahí es cuando siento que puede haber, digamos, un tema frente a que lo hagan ustedes y es como cuestionar que hagan el Consejo Político Nacional, pues, o sea, me parece que son cosas normales. Pero Daniel, yo quiero opinar, y es, uno, como hay varios elementos que orbitan en el debate, uno, como que las FARC no le ha cumplido a las víctimas. Yo creo que, paradójicamente, si alguien se ha preocupado por las víctimas en medio de todo el proceso de paz y de su implementación, ha sido las FARC. Empezando a mencionar, ya voy, digamos, uno, el conjunto del sistema integral que se pactó en el acuerdo es precisamente pensando en las víctimas. Y allí hubo toda la idea, ¿cierto?, de que se consagrara la impunidad que existe actualmente en la jurisdicción ordinaria. No olvidemos que en la jurisdicción ordinaria hay hasta el 98% de impunidad judicial y todo lo que eso conlleva. En ese sistema integral está la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en ocasión del conflicto. No me lo pregunten a mí, pregúntenselo a Luz María Monzón. Quien más información ha dado sobre personas desaparecidas con ocasión del conflicto ha sido las FARC. Durante estos años, desde que se empezó la negociación del acuerdo y desde que se refrendó el acuerdo y desde que está en funcionamiento la unidad. Aún cuando las FARC fue el menor actor de los diversos actores del conflicto con desapariciones. Segundo, la Comisión de la Verdad, que todos los que hemos tenido contacto con víctimas y que hemos de alguna forma sido víctimas del conflicto, a mí me han amenazado, bueno, no voy a entrar aquí en esos detalles. A mí también, de hecho, Romaña nos sacó el país a nosotros. No, claro, y yo no estoy negando eso, pero precisamente se construyó un organismo plural para contarle una verdad plural al país, y entre otras cosas en la Comisión de la Verdad hay un representante de las fuerzas militares, digamos, y no lo nombró las FARC, lo nombró la Corte Suprema de Justicia, la ONU, bueno, ya así otras personas, y yo sé que no es el caso de Gabriel, como María Fernanda Cabal cree que la ONU es el comunismo, pues eso ya es problema de la señora, pero eso lo mencionó o lo construyó un organismo plural. Y la Jurisdicción Especial de Paz, que se basa sobre la verdad, la justicia y la reparación. Paradójicamente, quienes dicen que representan a las víctimas intentaron torpedear hasta el final ese sistema que busca combatir la verdadera impunidad. Y le pongo otros 2 ejemplos. El tema de la representación de víctimas en el Congreso de la República, ¿sí? Los que hundieron las circunscripciones especiales de paz dirigidas especialmente a las víctimas. Que ir a la pausa. Porque se abrogan la representación de las víctimas, los del Centro Democrático y Cambio Radical las hundieron. Me voy a la pausa. Por segundo año un homenaje al Mono Jojoy, por segundo año un debate en la opinión pública colombiana. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando del debate alrededor del homenaje público que ha planteado el partido de la FARC a el Mono Jojoy, a Jorge Briceño. ¿Quién era Jorge Briceño? Esto es lo que dice la justicia, que era Jorge Briceño. Y entonces, procesos judiciales, 25 investigaciones preliminares, 62 órdenes de captura, 12 medidas de aseguramiento, 2 peticiones de extradición, 5 condenas, acusado por delitos como homicidio múltiple, lesiones personales, terrorismo, secuestro extorsivo, concierto para delinquir, homicidio con fines terroristas. Por otro lado, y aquí yo voy a hacer un poco de historia, así fue presentada la muerte de Jorge Briceño, y creo que eso es importante recordarlo hoy cuando estamos frente a quienes fueron sus compañeros de lucha en los medios colombianos y a la sociedad colombiana en el año 2010. Su cuerpo fue exhibido como un trofeo. Esta no es la foto más fuerte, si quieres ya volvamos. Había unas mucho más explícitas que fueron publicadas en medios. La portada del Tiempo, que sacó una edición especial ese día, una edición vespertina, fue mucho peor. Y entonces
creo que esta es una oportunidad y este debate también para mirarnos a nosotros mismos, los que estábamos del lado de la legalidad, del lado de la Constitución, acerca de cómo este conflicto hizo que viéramos a nuestro enemigo y cómo lo mostráramos frente a la opinión. Y ahí hay cosas como sobre las cuales uno puede volver a reflexionar, Gabriel. Pues es que es un tema realmente muy espinoso porque, pues primero lo de las fotos, yo nunca he sido amigo de las fotos de cadáveres de nada no creo que sea una noticia un muerto, ni me alegra la muerte de ninguna persona. Creo que cuando una persona se alza en armas en contra de un Estado legítimamente constituido, pues se abstiene a las consecuencias de alguna forma esa represión legítima y del monopolio de la fuerza que tiene el Estado. Esto fue consecuencia de eso. Yo no creo que haya de alguna forma una conspiración entre los medios, los jueces, los políticos por más de 50 años que demonizaron a las FARC. Yo todavía creo que y en este país ha primado la independencia de los medios y creo que sí fueron capaces de reportar con objetividad lo cruenta que fue la guerra. Yo le voy a recordar, cuando el Twitter estaba empezando, El Tiempo tuiteó ese 22 de septiembre, ¿cómo están celebrando en sus oficinas o donde se encuentren la muerte de Jujuy? Digamos, ahí tengo una independencia culpa del tiempo que fue de la familia Santos muchos y el años, que puso ese tuit fue mi primo Diego, además lo reconozco, sí, eso no es, pero hablemos de todo, digamos, del conjunto de los medios. Ese fue muy desacertado y hoy en día se lo montamos porque para los ofendidos por la pregunta de celebración, disculpas. Mejor pregunta, ¿cómo reaccionan por la muerte de Jujuy? El tuit es desacertado. Mira, yo creo que eso evidencia una cosa que yo planteaba en un principio y es, claro, por supuesto, nosotros sabemos y entendemos que la guerra generó víctimas, que hubo hechos que nunca debieron ocurrir. Las FARC ha pedido perdón, va a pedir perdón y va a reparar a las víctimas. Eso no está, digamos, en discusión, pero lo que sí quiero poner en tela de juicio es que aquí sí fue muy conveniente durante 54 años echarle la culpa de todos los problemas del país a las FARC, generar un gran enemigo común y en esa perspectiva, desde la estrategia discursiva y mediática es muy conveniente pues, deshumanizar al otro, ¿cierto? Y las fotos... Yo creo que en parte por eso hoy es tan difícil para esa audiencia ver que se está homenajeando a alguien que sí se había construido como un demonio. Pero entonces aquí, digamos, porque construirlo como demonio permite eso, ¿cierto? Y claro, Gabriel tiene razón. Alguien que se levanta contra el Estado en armas, pues sabe que lo pueden matar. Y pues nadie está haciendo un reclamo en eso. Ahora, desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, el asesinato del mono Jujuy viola el principio de proporcionalidad, ¿cierto? Uy, pero no nos metamos allá. Eso yo creo que algo que tú no pusiste, porque es que también, digamos, Daniel sabe que nos hablamos mucho y demás, pero las imágenes hoy han sido terribles. O sea, yo esperaba que hoy mostraras y se recordara que fueron 15 helicópteros, una cantidad enorme de libras es decir, una cosa... A ver, pero es que, perdón, no voy a hablar de eso, pero tiene que ver en eso, pero sí tiene que ver en eso, tiene que ver en eso porque... Sobre dos cosas que se dijeron. Lo primero, tiene que ver en eso, pero... El tema, dos segundos yo te he dejado hablar, pero déjese interrumpir, hombre. 2 segundos. Yo interrumpo eso. 2 segundos. El tema de las víctimas, dijo que nunca se ha puesto en entredicho el cumplimiento de las FARC con las víctimas. Superintendente de Notaría de Registro dijo que hay cerca de 1.5 billones de pesos de las FARC en tierras que nunca reportaron y que los que reportaron no resultaron ser lo que fueron. Eso es una forma material para reparar las víctimas. Eso, por ejemplo, es un paso de buena fe. Esos eran sus 2 segundos. Por el contrario. Pero por el termine y deje. Pero digamos, pero es que es muy difícil no responder a esto y es, las FARC ha sido la única guerrilla en el mundo que ha firmado un acuerdo de paz y que ha entregado el conjunto de sus pertenencias, ¿sí? Tierras, oro, bueno. Eso casi 2 billones de pesos. Si el superintendente lo dice, pues que lo demuestre judicialmente. Porque entonces si opera la presunción de inocencia para Álvaro Uribe, pero no opera hoy para las FARC. Entonces, que lo demuestre. Pero si está pidiendo la palabra, respete la del senador. Que lo demuestre, ¿no? Que lo demuestre. Yo quisiera decir una cosa y me parece que, digamos, es un poquito políticamente torpe hacer este evento, siento, porque
ustedes están apuntándole a un electorado que está en su mayoría pues muy descontento con la visión pues que ustedes han construido, y siento que tienen, digamos, todo el derecho de hacerlo. Mi pregunta es más... Ese es otro debate. Si nos estamos metiendo en si lo hacen o no. Yo siento ya que uno puede hacer lecturas de marketing político. Terminar. No, porque tú me estás... Déjela terminar. No. O sea, lo que quiero decir es que me parece que en este momento es un poco torpe hacerlo, porque creo que ustedes precisamente tienen que buscar conquistar a esa opinión pública que, según ustedes, pero mediáticamente Juanita, se dejó construir unos imaginarios. Juanita, es tu opinión y la respetamos, como respetamos la de Gabriel, como respetamos la de cualquier gente que diga estamos en contra de que lo hagan, pues es la democracia. Con lo que no estamos de acuerdo, y ya miraremos nosotros, haremos los cálculos, las valoraciones de marketing político y demás, ese es otro debate. Ese es otro debate. Con lo que yo... Ojo, y el daño causado, porque aquí hay gente que se siente afectada. Con lo que yo no estoy... Claro, pero es que el argumento de Juanita es, digamos, eso es un acto torpe políticamente. Yo lo que estoy diciendo es tu opinión y es bienvenida, como la que puede expresar muchas otras personas en relación a este tema. Lo que nosotros estamos planteando es pues, que las FARC, como otro partido político, ¿cierto?, que nace de un acuerdo de paz y que considera, dentro de la perspectiva de la reconciliación y dentro de la perspectiva de lo que necesita el país, construir un relato plural, pues hay otro relato plural, que no es solamente de las FARC, debo decirlo, porque esto puede, y me van a decir que es mentira, que es controversial. Mire, yo he tenido la oportunidad de conocer la región de la Macarena, ¿cierto? No solamente el municipio, sino lo que se conoce como la región de la Macarena. Y ahí uno puede hablar con una base campesina, no de las FARC, que tiene una opinión diferente del Mono Jojoy. Entonces, y esos son colombianos igual. Sí. Son colombianos igual. Venga, que nunca se alzaron en armas contra el Estado. Entonces yo le voy a mostrar lo que dicen otros colombianos. Los colombianos y los bogotanos. Sí, pero Daniel, pero termino con esto. Y es que, claro, y yo respeto lo que seguramente digan los bogotanos, pero es que ese es el relato que ya hemos conocido. Y no digo que no sea importante, pero a lo que yo quiero llegar en últimas es que hay otra parte del relato de otra parte de los colombinos, que también es importante. Y ellos que la perspectiva en el homenaje en Bogotá, y que la perspectiva de la Macarena. No, yo no estoy diciendo eso, digamos, pero mire, la perspectiva de avanzar en eso, eso es importante entenderlo. Gabriel, en este país hay múltiples visiones de la historia, no solamente esa. No es un tema de simple torpeza o decisión de marketing político, como lo dice. Marketing político puede ser si yo me dejo la barba antes de una campaña o no, o qué es lo que digo yo cuando salgo en televisión. Pero si uno tiene una carga política, judicial, cultural tan grande como la tenía el Mono Jojoy, no puede uno considerar que esto es una decisión de simplemente marketing político, como ponerse el nombre FARC y seguir revictimizando a la gente. Ojo. Esto uno tiene que ser muchísimo más responsable con la gente que está detrás. La discusión en ese sentido es decir, yo quiero que usted escuche que era una decisión de marketing de las FARC. Yo no creo que eso sea, yo creo que la connotación lo que yo dije es que era otra discusión, es muchísimo más grave. Porque ella lo que se enfocó es otra discusión. Ella lo que se enfocó es es que esto es un acto torpe de parte de las FARC en términos políticos. ¿Qué dice la gente en las calles de Bogotá? Aquí va para que escuchemos a las voces de los bogotanos, al menos en este caso, acerca del homenaje al Mono Jojoy. ¿Sabía usted que los exguerrilleros de la FARC le van a hacer un homenaje al Mono Jojoy? No, no lo sabía. ¿Y qué opina de esto? No, no estoy de acuerdo, no. No me parece, porque imagínense quién fue ese tipo, un asesino completo. Me parece inaudito que le hagan un homenaje a semejante criminal. Ya pasó, ya hicieron la paz, ya firmaron, ya dejar quietas las cosas. No estoy ni a favor ni en contra. Aquí hay millones de colombianos que se merecen un homenaje más que ese personaje. Pues no me gustaría, porque como ha hecho muchas cosas por la gente malas. Todo ser humano necesita festejar cumpleaños. ¿Sabe a quién era el Mono Jojoy? No sé. Uy, no. Definitivamente tenemos que recobrar los valores en el país, y definitivamente el Mono Jojoy no está en la escala más alta. La opinión de los bogotanos. Seguimos con este debate en minutos.
Seguimos en Zona Franca, además del debate acerca de algo que es realmente superficial, yo creo que sí tiene unas, digamos, es un debate profundo, pero por un hecho como un homenaje a un ex jefe guerrillero. No hemos hablado hoy en el Día Mundial de la Paz, es hoy el Día Mundial de la Paz, de cómo va el acuerdo de paz. Yo aquí quiero poner un par de cifras de varios lados. Este es el número de miembros de la FARC asesinados. Estos son personas que se habían reintegrado. Y entonces, según el diario El Tiempo, esto es el 6 de septiembre, son 80 los desmovilizados, los llama El Tiempo, de la exguerrilla que han sido asesinados en Colombia desde la firma del acuerdo. El Instituto Kroc, que existe en la Universidad de Notre Dame, ha hecho un seguimiento de la implementación del acuerdo de paz según los varios puntos que tenía ese acuerdo. Acuérdense, era tierras, participación política, fin del conflicto, solución del problema de las drogas, y así va la cosa. En agro se ha cumplido el 2% de los puntos, en participación política el 10%, fin del conflicto 39%, solución a los problemas de las drogas ilícitas 2%, víctimas 10%, implementación y verificación del cese al fuego 52%. Y ¿cuánto se le ha cumplido a los miembros de las FARC en lo que tiene que ver con su reincorporación? Estos son los datos que da el Instituto Kroc. En el aspecto político dice que hay un cumplimiento del 62%, en el aspecto social y económico 30%, en el tema de los menores de edad 67%. Entonces aquí hay muchas sombras, pocas luces, Juanita, en lo que ha sido la implementación de este acuerdo. ¿Cómo siente usted este mes y medio del gobierno Duque en ese sentido? Pues yo creo que del gobierno Duque, supongo pues que del lado de las FARC había un temor muy grande en que más o menos hiciera trizas el acuerdo. Siento que hasta el momento los cambios que Duque ha propuesto hacerle pues son más simbólicos que reales. Me parece que ha tenido gestos en los que al menos se muestra que hay como una intención de cumplir con la implementación, desde pues que la misión de la ONU se quede otro año, hasta decir que no le va a hacer conejo a las bases guerrilleras y digamos intentar que la implementación se dé. Siento que el punto de quiebre y el que sí podría ser un detonante es volver a la fumigación aérea. Sí. Me parece que si eso ocurre, pues para las FARC podría ser interpretado como un incumplimiento, pero además podría generar... Ojo, y yo me acuerdo bien en el acuerdo la fumigación no estaba proscrita, ¿cierto? No, era una medida de último recurso. Exactamente, en el acuerdo la fumigación era el último recurso, no se renunciaba, pero sí era el último recurso y se entendía que pues la sustitución era como el primer camino y el más importante para generar un desarrollo alternativo en estos territorios. Siento que si eso pasa y si eso regresa como tal parece va a pasar, ahí tendría el gobierno un problema muy grande, primero de movilizaciones sociales, segundo en territorios donde hay empresarios que son precisamente ese sector que se la ha jugado tanto con Duque, sí. Y creo que ahí va a haber un choque muy grande para el gobierno. Me parece que en términos de voluntad Duque ha sido pues digamos, ha mostrado que está con la implementación y eso pues creo que es una buena señal, a pesar de que pues, al menos una sorpresa. Total sorpresa. De la campaña. A mí no me, ¿Qué pasó, Gabriel? Pues no me sorprende, lo que pasa es que las campañas tienen ese componente de odio y la posición fue la misma. Entonces ahora ustedes bancada de gobierno. Es que lo que estás diciendo tú es que atizaron el odio en campaña. No lo pique. Sí. No, pero pues entendí eso. Pues, en las campañas pasa, mire, negar que en una campaña hay personas que dicen mentiras de lado y lado, pues es excelente. Un despropósito. Sí. O sea, decir que eso no pasa, no, uno tiene que ser muy honesto en esto, decir que eso no pasa. La sangre jala, de lado y lado, pues en este caso se trató de demonizar que el presidente Duque iba a llegar a acabar con el acuerdo de paz por los comentarios que hizo un comentarista de radio y nosotros siempre nos desmarcamos de esa posición en toda la campaña y la gente, digamos, utilizó ese miedo. ¿Usted está llamando a Fernando Londoño un comentarista de radio? Bueno, tiene su programa de opinión en radio. Fue director de su Es el presidente del presidente emérito del Centro Democrático, ¿o no? ¿Lo es? A ver, la implementación, y aquí los ponemos y estábamos poniendo un poco en el banquillo al partido de las FARC por su homenaje y lo que ellos siempre dicen es después de esto, es ustedes nos ponen y nos piden cuentas, pero fíjense ustedes cómo no nos están cumpliendo en lo que habíamos prometido. Esto es, primero,
yo creo que analizar después de poco más de 30 días de gobierno la implementación, pues es algo odioso y por eso lo decíamos ahorita, uno debería dar por lo menos la cortesía francesa de esos primeros 3 meses para poder usted tener, digamos, entender muy bien qué es lo que está pasando. Pero frente al incumplimiento, las cifras son lapidarias y tienen un motivo muy claro, y es que se comprometió algo que no se podía cumplir. Desde todos los puntos de vista, una reforma agraria que no hemos sido capaces de hacer, nunca hemos sido capaces de hacer en 50 años de historia del país. O sea, ¿por qué por firmar un acuerdo íbamos a ser capaces de llegar a una reforma agraria porque lo decía un papel? Sí. Eso nunca fue así. En temas económicos, 130 billones de pesos en 15 años, en un país absolutamente desfinanciado. Es decir, acá se llegaron los compromisos y le generaron a las FARC unas expectativas enormes. Y firmadas las expectativas claro, en un papel. Pero esa es la responsabilidad del gobierno, era la responsabilidad del garante en ese momento. Era de haber sentado unas bases estables que no hubieran generado una expectativa, porque al incumplimiento una expectativa enorme viene una decepción gigante. Sí. Eso es lo que se está viendo ahorita. Mire, y termino con una cosa muy corta. Fue de la Comisión de Paz la semana pasada a unos municipios de Antioquia. Fue un miembro del Centro Democrático de la Cámara de Representantes y nos sentamos a hablar después sobre qué era lo que había encontrado. Y hay digamos, una solicitud común de parte del mando medio y bajo, y es: nosotros no queremos volver. A esas personas hay que cumplir, a esas personas hay que mirar de dónde sacamos la plata para cumplir en una cantidad de temas. Ahora, de ahí para arriba tendremos una divergencia. No, uno, digamos, no es un papel. ¿Sí? O sea, el acuerdo no es un papel. El acuerdo hoy hace parte del ordenamiento jurídico colombiano. O sea, el Estado está obligado a cumplirlo. Digamos, ya uno puede hacer lecturas, digamos, si hay voluntad o no voluntad política, pero si partimos de la idea del Estado de Derecho, está en obligación de cumplirlo. O sea, no es un papel, en primer lugar. En segundo lugar, cuando uno mira ese informe del Instituto Kroc, que es uno de los veedores formalmente del acuerdo, y mira esos porcentajes de participación, pero mira en detalle ese informe, lo que vas a encontrar es que buena parte de esos porcentajes que se muestran avanzados son porque también lo más avanzado que hay es el cumplimiento de las FARC. ¿Cierto? Yo los invito a que miren ese informe en detalle. Entonces, por ejemplo, cuando habla del fin del conflicto, que por armas entregadas. Sí, claro, exactamente. Lo que está reconociendo, porque parte de la idea de que es un acuerdo bipartito y en gran medida donde más se ha avanzado es precisamente por el cumplimiento de las FARC. No lo digo yo, lo dice el Instituto Kroc. Tercero, digamos, un asunto, digamos, que me parece... No está disponible el señor. No, mi papá en el aeropuerto, tengo que recoger. El tercer elemento que quiero mencionar es el siguiente, y es que en los dos aspectos que uno mira, que son aspectos centrales, refuerzan lo que yo venía diciendo anteriormente. Si uno mira los aspectos en los que menos se ha avanzado, es el tema de tierras y el tema de víctimas. O sea, eso lo que demuestra es la no voluntad política, y en esto le doy, digamos, razón fundamentalmente del gobierno Santos de cumplir en esa perspectiva. La cortesía francesa. Y concluyo con esto. Ceballos, hablando del Congreso, Ceballos, el Alto Comisionado para la Paz, estuvo hace unos días en la Comisión de Paz del Congreso, del Senado, y ahí entonces ya no empieza uno con la cortesía, digamos, empieza a plantear aspectos supremamente graves en términos de la voluntad política del gobierno. Entonces, después de la pausa, la implementación del acuerdo de paz, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hoy es el Día Mundial de la Paz, hablamos del homenaje al Mono Jojoy, estamos hablando ahora de cómo va la implementación del Acuerdo de Paz. Un artículo en un diario muy influyente, tal vez el más influyente que hay en el mundo, el New York Times, sobre el Acuerdo de Paz, generó muchas olas esta semana. Así se titulaba en su versión en español: el regreso a las armas de los exguerrilleros de las FARC. Sobre todo, una cifra de este artículo generó mucho debate, y es que 40%, dice el artículo, de los miembros de las FARC que se reintegraron, que salieron y dejaron las armas, volvieron a las disidencias. Esa cifra se cacareó mucho, Juanita, pero es una cifra que tiene un sustento débil, digamos. Totalmente. O sea, primero, no hay una cifra única, es lo primero que habría que decir.
sobre cuántos de los desmovilizados se fueron a las disidencias, y además es impreciso decir que todos se fueron a las disidencias porque muchos se fueron o a sus casas, entonces creo que es exagerada, no hay una sola cifra, decir una concretamente es un poco irresponsable, y creo que pues ahí hay una falla muy grande como de análisis, me parece a mí. Sí, y de análisis, y creo que de los periodistas colombianos solemos idolatrar en demasía al diario de Nueva York. Sí. Entonces es como si bajada del cielo a la cifra, una cifra chimba. Pero Gabriel, el mensaje tal vez que mandaba era que estaba haciendo agua el proceso y que eso es una preocupación real. Tuvimos 3 homicidios esta semana de unos ingenieros de una empresa minera. De hecho, en la misma área donde se hizo este artículo, en el departamento de Antioquia. ¿Está haciendo agua? ¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que a esto hay que mirarlo desde muchos puntos de vista. Primero, bueno, la disputa de las cifras aceptables, yo creo que no tenemos el mecanismo para saberlo, pero en todo caso sabemos que si hay un número considerable, sea 1.500, sea 2.800 de personas que, digamos, fueron curtidos de alguna forma en la guerra, es decir, tienen una expertise y tienen unas necesidades que los grupos ilegales suelen poder subsanar de manera rápida. A esto le sumamos el tema de los cultivos de coca, y le sumamos lo que decía al principio, que acá no es un tema ideológico. O sea, ya la lucha ideológica se acabó hace mucho tiempo y es un tema por poder y digamos, economía. Y a todo esto le sumamos que 3 personas, el Mono, Márquez y el Paisa, perdón. El Paisa Romaña y Márquez. O sea, tiene usted el ala militar y el ala política muy centrada ahí. Están en este momento en la clandestinidad. Digamos, ahí se puede fraguar la explosión del siguiente conflicto. Eso sumado a las 200.000 hectáreas de coca nos da 50 años más de conflicto. No, que yo creo que irse a concluir que de pronto están fraguando una disidencia, o sea, en este momento Iván Márquez no sabemos dónde está. Yo por eso digo está en la clandestinidad. La tesis semana. Sí, me parece que en este momento es como súper prematuro decir eso, está escondido, no sabemos pues en qué esté en este momento, pero ya irse a la tesis semana pues de que hay de pronto una coordinación o que ellos están metidos en la disidencia, pues no hay pruebas como para... Sí, David, termine porque ya se me acabó el tiempo. Decir lo siguiente, digamos, la decisión del partido político FARC es clara. Hubo una reunión hace poco de su dirección nacional y el compromiso con el acuerdo es 100%. Digamos, ¿de quiénes? De los que militan en el partido y los que cumplen el acuerdo. ¿Iván Márquez milita? Sí, claro, sigue militando hasta que no se compruebe otra cosa, ¿cierto? O sea, hasta que no se... Pero si no les contesta el teléfono, David... Sí, pero eso tampoco indica que esté cometiendo un crimen. Pero eso no indica que esté cometiendo un crimen. Pero segundo, quiero, digamos, pero sí hay una preocupación muy fuerte por la reincorporación económica y política de los excombatientes. Las cifras son escandalosas. En este momento nada más hay 3 proyectos productivos en ejecución con la financiación del gobierno y del Estado. Ceballos decía, vuelvo y digo lo que decía en el Congreso de la República. El alto comisionado. El alto comisionado mencionaba que era un gran ejemplo mundial que el Estado no tuviera plata para la reincorporación y que la única plata que hubiera, o la mayoría de la plata que existe en el momento, proviniera de la comunidad internacional. Decía que iba a acabar con los espacios temporales, con los TCRs, que si bien nacieron con una temporalidad definida en el acuerdo, lo cierto es que son los espacios que están permitiendo la reincorporación colectiva de los excombatientes. Entonces me parece que en ese sentido sí hay muchas preocupaciones. Déjeme atar al principio de donde íbamos, y es, ¿usted cree que este homenaje de este domingo, digamos, va a ser un espacio donde el partido se va a fortalecer y tal vez un espacio donde se va a hacer un llamado a los que están ausentes para que regresen y para que den señales no está pensado en esa dirección. O sea, soy sincero, digamos, no hubo un cálculo como, bueno, hagamos esto. No, mira, aquí también hay que decir, y volviendo un poco a Antígona y Creonte, la importancia en términos inclusive de cerrar los conflictos, pues de que la gente pueda enterrar a sus muertos, pueda recordarlos y pueda honrarlos. Y así como otros han tenido ese derecho en Colombia, pues los integrantes del partido FARC también tenemos ese derecho. Muchas gracias, señores, señorita, a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.